Bueno, espero que ya estén colocados, están cómodos, seguro que ya están todos en su sitio, porque aquí vamos a continuar con este intenso debate que siempre hacemos con muchísimo cariño por y para ustedes, porque recuerden que sin ustedes nosotros no seríamos absolutamente nada. Y en ese sentido, porque aquí sí que queremos que la gente sea participativa y participativa de verdad, pueden ustedes enviarnos un correo electrónico. ¿Dónde? Pues a la dirección que ven ustedes en pantalla ahora mismo, controversias@canal11lapalma.net. Y desde esa manera, ya le digo, el equipo de producción de esta cadena, tanto Sari como Fafo, el propio Jafet, todas las personas que tienen que ver, Eduardo Sande, con la producción de este espacio y de los contenidos de esta cadena, pues se ponen manos a la obra para traer todas esas cuestiones que a ustedes les interesan, preocupan y que a nosotros nos ocupan. Y en ese sentido, nosotros nos hemos despertado con cierta preocupación porque la noticia de la red insular de carreteras, que necesita sobre 14 millones de euros de inversión para la mejora y acondicionamiento, a nosotros nos preocupa. Y en ese sentido, querría preguntarles a ustedes si estamos abandonados por el Estado en materia de inversión en carretera y, por supuesto, por tanto, en infraestructura, o si se recorta en esta política que antes mencionaba Miguel Ángel de recorte, se recorta hasta en seguridad vial. ¿Quién es el responsable de esta situación? ¿Gobierno de Canarias? ¿El gobierno del Estado? ¿Sergio? Vamos a ver, Ángel antes fue valiente en el sentido de hablar de bloqueo económico y nombrar al gobierno de Canarias. Bueno, hay que mirar un poco más arriba, sobre todo en cuanto a este tipo de convenios de carreteras. Hace algunos años firmó un convenio plurianual por el que supuestamente Canarias iba a recibir más de 200 millones de euros anuales precisamente para este tipo de infraestructura, y en los últimos años creo que hemos recibido en torno a los 54 millones. Eso para Canarias, con lo que esto afecta directamente después a la inversión, al mantenimiento en cada una de las islas. Nosotros hablamos muchas veces de maltratos de Canarias con fundamento en el sentido de que, por ejemplo, una comunidad autónoma como Baleares recibe por encima de los 117 millones de euros en la última anualidad, y que incluso el propio gobierno del Estado tiene un convenio con cada una de las islas, lo que nosotros no tenemos, lógicamente. Entonces, lógicamente, las islas, la comunicación en las islas es la que es, el estado de las carreteras en nuestra isla de La Palma es el que es, pero lo que no podemos es obviar ese bloqueo, si no bloqueo, por lo menos maltrato, desde el punto de vista económico, del gobierno del Estado para con Canarias, ¿no? Nosotros ya esa palabra la hemos usado y denominado aquí en muchas ocasiones. ¿Se está maltratando desde el gobierno de España al gobierno de Canarias? Y a algunos les parece un disparate cuando yo lo pregunto. Yo simplemente lo pregunto, no lo afirmo. Repito, lo pregunto. Y dentro de poder preguntarlo, lo vuelvo a preguntar porque Sergio me ha puesto el anillo al dedo. Es decir, ¿está maltratando el gobierno de España al gobierno de Canarias? Porque a instancia de los empresarios, el consejero sí que respondió a la preocupación sobre el estado de las carreteras, tanto del norte y del sur, y la necesidad de ir culminando tramos al respecto. Jorge González informó que si bien desde el Cabildo se es consciente del ritmo de ejecución al que se encuentran sometidos el convenio de carreteras Canarias-Estado, se ha solicitado en reiteradas ocasiones al gobierno de Canarias una reunión informativa que, a pesar de los reiterados intentos, sigue pendiente de formalización. También hay que ponerlo sobre la mesa. Pero voy más allá. ¿Hay ficha financiera, dotación presupuestaria para ejecutar estas infraestructuras, Miguel Ángel? Bueno, yo creo que sin duda hay un maltrato del gobierno del Estado a Canarias. Y en el caso de La Palma, además, hay un doble incumplimiento, porque también hay un incumplimiento por parte del gobierno de Canarias. Y me explico. En relación con las nuevas inversiones, hay un convenio firmado, como decía Sergio, entre los dos gobiernos, el gobierno de Canarias y el gobierno de España, y en los últimos 3 años, incumpliendo el convenio firmado, incumpliendo, por tanto, un compromiso contractual que había entre los dos gobiernos, Canarias ha recibido del Estado 460 millones de euros menos de lo que tenía que haber recibido. ¿Eso qué significa? Que significa que las carreteras de La Palma estén paralizadas, pero las de La Palma, las de La Gomera, El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura, las de toda Canarias, paralizadas, o en algunos casos trabajando a relantí, de manera que lo que se tenía que hacer en 3 años, vamos a estar 10 años para hacerla, si se mantiene ese nivel de inversiones. Y un ejemplo es la carretera de Fuencaliente, causando además un impacto paisajístico, ambiental, también un impacto desde el punto de vista turístico nefasto para la isla.
Pero es que el incumplimiento y el maltrato del gobierno de Canarias no solo viene por ahí. Es que se han cargado el Plan Integral de Empleo en una comunidad autónoma que tiene 1/3 de su población en paro. Y se lo ha cargado el gobierno de Madrid, el Plan Integral de Empleo. Es que recibíamos 50 millones de euros para los proyectos de mejora y modernización turística, actuando en la reconversión, en la mejora de las zonas turísticas degradadas, y el gobierno del Estado se ha cargado y ha puesto 0 en los últimos años de ese convenio. Es que así podríamos enumerar muchísimos casos. Y luego decía que hay un incumplimiento por parte del gobierno de Canarias, porque el mantenimiento de la red de carreteras tienen que estar contemplados en los presupuestos de la comunidad autónoma. Y el Cabildo de La Palma está diciendo que en los últimos 3 años ha dejado de recibir más de 2 millones de euros que tenían que haber enviado el gobierno de Canarias al Cabildo de La Palma para mantenimiento de las carreteras, como consecuencia de las obras que se hicieron de circunvalación tanto de los Llanos como de Santa Cruz de La Palma, que era el coste de mantenimiento de esas obras, era de unos 700.000 euros anuales aproximadamente. Por tanto, yo creo que ha pasado en La Palma, desde nuestro punto de vista, Nueva Canarias piensa que no se ha hecho una política adecuada de conservación y de mantenimiento de las infraestructuras viarias durante años, y por eso las carreteras están en muy mal estado, y además hay un incumplimiento del gobierno de Canarias y hay menos recursos de los que deberíamos tener ahora para su mejora. Y no solo están las obras que ya mencionaba el otro día el consejero de Infraestructuras del Cabildo, ¿no?, como obras necesarias, terminar el cruce del Molino, o él hablaba también de mejorar el tramo que va desde Santa Cruz de La Palma hasta la circunvalación, la travesía del Paso, desde la JTI hasta el campo de fútbol. Yo apuntaría algunas más. Está en un estado lamentable el acceso al remo, por ejemplo, en un estado lamentable, y así podemos contar de muchas carreteras de carácter insular o regional en la isla. Por tanto, hay un incumplimiento por parte del gobierno de Canarias, que no está presupuestando los recursos que tenía que presupuestar para la conservación y mantenimiento de las carreteras. Ha habido una mala política, desde mi punto de vista, en los años anteriores en la conservación de esas infraestructuras, y luego del Estado ya es que lo del Estado no tiene calificativo, es decir, que se incumpla un compromiso contractual firmado por los presidentes de los gobiernos y diga, no, es que bueno, no hay dinero, cuando se pone dinero para el AVE de Galicia, cuando se pone dinero para las autopistas en la península, como decía Sergio, se pone todo el dinero que haga falta para Baleares, sí, donde ellos gobiernan. Es una cosa. Y bueno, y podríamos hablar de otros recortes que no mencioné antes, no hablemos de la desalinización de agua, o podríamos hablar, si luego de tenemos energía tiempo, renovable, de las energías, y incluso de las subvenciones al transporte de mercancías, que son vitales y que están recogidas en el régimen económico y fiscal de Canarias. Hablaremos, porque incluso hay una iniciativa por la que quiero preguntarle, pero bueno, ahora le toca a Ángel Alonso. Lógicamente, compartiendo gran parte de lo que ha comentado Miguel Ángel, incumplimientos por parte del gobierno de Canarias en mantenimiento de la red viaria insular, el estado de las carreteras. No hace falta enumerar una por uno el estado que tenemos las vías de nuestra isla de La Palma, pero es grave que desde el Cabildo se quiera hacer una reunión con el gobierno de Canarias y esa reunión sucesivamente se vaya posponiendo en el tiempo. Eso es muy grave. Años de dejación. Esto es el estado en el que están las carreteras de la isla de La Palma. No vienen porque se hayan agotado los dineros para carreteras, y no solo para las carreteras de Canarias, y no solo por... hay que echar una mirada a los presupuestos generales del Estado. Es muy fácil hablar, no es que se maltrata a Canarias. Sí, si no miramos los presupuestos generales del Estado y solo miramos a las 7 Islas Canarias, bueno, a las 8 con la graciosa, decimos se maltrata a Canarias. No, hombre, cojan los presupuestos generales del Estado, perdone, yo usted no lo coge los presupuestos de la comunidad y miren cómo están los dineros que se destinan al Ministerio de Fomento, y vean cómo hubo un recorte drástico en todas las políticas de inversiones en infraestructura en el Estado, no solo en Canarias. ¿Y por qué se produce ese recorte? Pues porque no habían recursos, porque cuando en el 2011, en noviembre del 2011, como saben, hay un cambio de gobierno en este país, el gobierno que llegó en ese momento se encontró con la saca vacía, y por lo tanto eso están sacando ahora de la bolsa dinero, de las pensiones para pagar otras cosas, ¿no? De la bolsa de las pensiones se sacó para pagar la doble paga de julio de las pensiones. Y fue la herencia también recibida para sacar de ahí. Pero lo que les quiero decir es que no ha habido maltrato en las infraestructuras del Ministerio de Fomento hacia Canarias. Ha habido un drástico recorte en todas las infraestructuras del Estado, en todas. Eso no es cierto. No es cierto. Bueno, no. Díganme en qué comunidad autónoma. Esto mismo que estamos hablando aquí, lo dicen
en la Comunidad de Madrid, que ha habido un drástico recorte, no es un maltrato a Canarias, es que no habían recursos, y ustedes lo saben. Tú has gestionado migraciones. Hay un dato concreto que sí podríamos poner sobre la mesa, que es la inversión media por ciudadano en todas las comunidades autónomas. Solo te voy a poner un ejemplo. Hay un déficit cuantioso. Cuando hay recursos se quieren. Cuando hay recursos. Y te voy a poner un ejemplo. Ahora no habían recursos. No, te voy a poner un ejemplo. Estamos empezando a tener recursos. Pero déjame ponerte solo un ejemplo. Y yo te voy a poner un ejemplo de recursos. Mira, el Consejo de Ministros ha autorizado una ampliación de crédito del Ministerio de Defensa de más de 320 millones de euros para comprar 2 barcos de guerra. Hay dinero para los 2 barcos de guerra, pero no hay dinero, que son un poco más de dinero lo que se le adeuda a Canarias del convenio de carretera. Cuando se quiere, hay recursos. Un acuerdo del Consejo, te estoy nombrando un acuerdo del Consejo de Ministros de hace una semana. Donde se sienta un... Y podíamos comprobar... Y esos barcos de guerra, o barcos son más prioritarios de logística, son barcos de guerra, son barcos de logística. Creo que son barcos para el ejército, los barcos del ejército son todos de guerra. Esos barcos se van a construir. Son todos de guerra, yo no creo que les compre, no creo que sea para pasear el ministro. Se van a construir en España, van a generar y las carreteras también, y las carreteras canarias también. Se construyen en Canarias, se generan puestos de trabajo en Canarias y son infraestructuras básicas. Yo quiero que vengan esos recursos, pero esa aprobación no puedes decir que no hay recursos. Para barcos de logística construidos en astilleros españoles que generarán miles de empleos, son los mismos barcos. Miles de empleos, 2 barcos. Si vayan y miren las plantillas de los astilleros que claro, pero ¿sabes cuántos empleos? Cada astillero en el Ferrol puede tener ¿cuántos empleos directos? Sí, vale, pero ¿cuántos empleos generan las carreteras en Canarias? ¿Cuántos empleos se han destruido como consecuencia del recorte de los 460 millones? Es que el mensaje del Partido Popular, el argumentario del Partido Popular, que ustedes se lo aprenden de memoria y a mí me parece bien, es que no había dinero. ¿Cómo que no había? No era real. ¿Cómo? No es verdad. Había dinero. No es verdad. Bueno, había dinero porque había dinero, por ejemplo, para el AVE de Galicia. Porque no se recortaron. Se paralizó esa obra. Que no, hombre, ¿cómo se va a paralizar esa obra? Un momentito, por favor, porque Amparo no ha podido hablar y creo que por alusiones tendrá turno de réplica, pero no antes, Ángel, a mí me gustaría, porque al final nos perdemos en memoria, en datos, me gustaría que nuestros espectadores nos entiendan un poquito mejor. Yo lo voy a preguntar más directo, es decir, ¿Soria directamente está maltratando a Canarias? No, déjeme hacer la pregunta. Lo digo porque usted menciona temas concretos. Yo le puedo decir que de 210 millones de euros de un plan de empleo, se pasó a 50 y se pasó a 0. En menos de nada. Claro, habían 3 planes de empleo para todo el territorio y son zonas donde se han desarrollado unos planes de empleo precisamente por planes de empleo que venían de gobierno socialista. ¿Qué ha sucedido con ese? Que había que salvar al país de una intervención económica que se iba a producir en horas. Eso fue lo que pasó. Durante 6 meses que son lo mismo que estábamos y no era mentira. Zapatero tuvo también que salvar al país. Pero firmó un plan Canarias, firmó un plan Canarias, puso recursos para el plan integral de empleo de Canarias, puso recursos en los presupuestos. En el último año de su gobierno Canarias no llegó un duro a Canarias. ¿Cómo que no? Había. En el plan integral de empleo estaba en Canarias, en el plan Canarias no llegó la cantidad que se había 50 millones de modernización turística y ustedes se lo cargaron. Déjenme que Amparo pueda intervenir, por favor, claro que no ha intervenido en esta primera parte. Amparo. Más que nada, sí, hay que hablar de un maltrato. No olvidemos que el planteamiento inicial, lo digo porque hemos derivado muchas cuestiones, venía por el déficit de los 14 millones para el plan insular. Es que estamos hablando de que si hay un maltrato del gobierno del Estado hacia Canarias y un maltrato del ministro Soria hacia la tierra de la que procede. Ya hemos hablado aquí de que hay 460 millones de euros menos para nuevas inversiones en carreteras. Hablamos también de los planes de empleo donde se ha pasado de 210 a 0 millones de euros. Hablamos también de los recortes en la ley de dependencia. Hablamos también de los recortes en educación con la ley WER. Ahora mismo se está hablando en estos días con la ley de educación de que o las comunidades autónomas se atienen a la ley o van a recibir menos inversión. Pues entonces sí que estamos hablando claramente de un maltrato a Canarias. Hablamos de la herencia recibida del gobierno de Zapatero. La caja de la seguridad social, de las pensiones en este caso, es de donde han tirado, por ejemplo, para pagar la paga extra. Claro, y también como ¿para eso era? No, para eso no era.
Para eso la no caja de la Seguridad Social es para pagar las pensiones. Esos fondos para pagar la paga extra de las pensiones de julio. Por favor, de ahí pero se que sacó. no la puedes utilizar para eso después. Pero si es para el fin Ángel, de esa yo no te caja. interrumpí a ti. Pero es que estás dando datos erróneos. Ahora tendrá usted Estás como dando replicante. datos erróneos. Esa Tome caja nota y siempre ahora es para le doy la palabra asegurar las después de dársela a pensiones Sergio, y de acuerdo? ahí se está sacando para otras cosas, cuando se están gastando en gastos superfluos. Bien ponía el ejemplo Miguel Ángel de 2 barcos para el Ministerio de Defensa. ¿Qué es prioritario? Los planes de empleo o las inversiones en carreteras que necesitamos en Canarias, recordando que el consejero de Infraestructura del Cabildo habla de un déficit de 2 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias, y el Gobierno de Canarias a su vez habla de que de los dineros que se nos vienen recortando desde el Gobierno del Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Zapatero en su último año marcó las pautas y firmó el convenio de carreteras con Canarias de los dineros que tenían que ser. Eso estaba firmado. ¿Por qué hay que saltarse a la torera algo que ya estaba firmado? No, pero es que como esto nos viene todavía muchísimo dinero. A ver, diste datos erróneos con respecto a lo que estabas comentando del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Lo que quiero decir es... ¿Y no se podía haber sacado a lo mejor ese dinero para el plan de empleo de Canarias? Del fondo de pensiones. Pero si hay que pagar las pensiones, ¿cómo vamos a sacar? Vamos a ver, todos los meses hay que pagar las pensiones, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a sacar los dineros de las pensiones para meterlos en carretera? En carretera no, en planes de empleo, por ejemplo. En planes de empleo O en ya educación. vienen, ya los ayuntamientos vamos a llevar a pleno esta semana unos planes de empleo plurianuales, creo que en este caso a 2 años, que vienen de fondos transferidos del Estado a la comunidad autónoma, que la comunidad autónoma en este caso lo ha hecho bien y lo ha destinado a empleo. A Canarias llegaron dinero de fondos, del Estado, de fondos propios de la comunidad autónoma. que transferidos del Estado. Bien, a las Islas Canarias llegaban dineros hace no mucho. Pero hace, si me estás diciendo que hemos pasado de 210 a 0 millones, Pero ya a cero están- de planes de empleo. esto es en años pasados, vamos a ver. Ya están llegando a Canarias fondos para empleo y ya hay de dónde sacar. Hace unos años no había de dónde sacar y ya están llegando fondos. De hecho, creo que el Ayuntamiento de Villa de Marzo lo va a llevar a pleno en 2 o 3 días. En Breñaldo lo llevamos el martes, un plan plurianual de empleo social que firma la Federación Canaria de Municipios, FECAN, con el Gobierno de Canarias. Es un plan de empleo que viene en fondos transferidos del Estado, vienen a la comunidad autónoma lo firma como tiene que ser con los ayuntamientos y ya empiezan a caminar planes de Pero empleo. los planes que eso que tú estás hablando, si yo no me confundo, es 50% Gobierno de Canarias, 50% Ayuntamiento, que es lo que vamos a sacar ahora. Dineros Se va a sacar- transferidos del Estado al Gobierno Pero de se Canarias. saca así de esa manera, al menos se tenía que hacer la reserva de crédito en los presupuestos Eso, para exacto, eso, exacto. pero por lo que yo tengo entendido, 50% Gobierno de Canarias, 50% Ayuntamiento. Bien, dineros transferidos. Bien, pero lo que quiero ¿Transferido, decir... pero de dónde? Del Gobierno del Estado, Son fondos de empleo, europeos. fondos europeos que vienen a los diferentes estados de la Unión Europea y a su vez en España Sería se importante destina- matizar. Yo estaba esperando El que Estado pone cero. yo estaba esperando que usted concluyera Cero. porque si hay que matizar que es gobierno del Estado, el dinero es del gobierno del lo Estado, mismo, al gobierno de una cosa Canarias y también otra. habría que hablar que son por Bien. fondos europeos. No me importa decir, son fondos Porque europeos. no, destinados yo a- estaba esperando a ver si No, alguien lo ponía sobre sí, la pero mesa. que no. Perfecto, perfecto, pero si es así, no hay por qué decir datos erróneos. Son transferencias de diferentes administraciones, unas supraautonómicas, otras supranacionales, como la Unión Europea, que tienen que llegar al destino final, que es el ciudadano que está en paro. Bien, volviendo a las carreteras, que antes no lo dije. Esa famosa deuda de los 2 millones, en la que creo que todos estamos de acuerdo. ¿El Gobierno de Canarias debe 2 millones a la isla de La Palma en mantenimiento de carretera? Sí. El Cabildo Insular de La Palma creo incluso que ya lo ha llevado a los tribunales. Pero recordar, como he oído hablar del consejero. Pues vamos a empezar por la parte que nos corresponde a todos, de intentar que año tras año el Gobierno de Canarias cumpla con la isla de La Palma y vengan los dineros de carreteras, de mantenimiento. Y el para- Gobierno del Estado le debe 462 millones, Sergio había pedido la palabra 462 de... millones a Canarias. Sí, se los debe. Se los debe. Pues vamos a intentar Y que ya el Gobierno están del empezando Estado... a llegar dineros. 400 Empleo, para empleo. carreteras. Le Para- debe de las infraestructuras, no 2, No, esos son datos 462 oficiales en base a los millones. acuerdos y son Real. 462 millones de euros vendrán los los dineros. pendientes y que naturalmente, ya lo explicaba Sergio también anteriormente, si al gobierno de Canarias tiene un déficit de 462 millones con respecto a los dineros que tienen que llegar desde el Estado, desde el Estado nacional, naturalmente se debe repercutir en la fragmentación que el gobierno de Canarias tiene que gestionar a su vez en sus islas. Sergio tiene la palabra. Vamos a ver, es verdad, como decía Miguel Ángel, que el argumentario, los integrantes del Partido Popular lo tienen claro, se lo aprenden bien y bueno, y lo primero que hablan siempre es de herencia, ¿no? De herencia. Es verdad, como decía Amparo, que
Ese convenio de carretera se firmó durante el gobierno de Zapatero, era plurianual y Canarias tenía que recibir más de 200 millones de euros anuales. Bien. No es cierto que no haya dinero para todo el Estado. Eso no es verdad. Hay otras obras que se han hecho. Miguel Ángel nombraba antes el AVE de Valencia, me parece que de Galicia, perdón. Hablaba yo de la inversión en el último año en Baleares, más de 117 millones de euros. Y ya decía Miguel Ángel también, de acuerdo, isla por isla. Un convenio con cada isla, que con Canarias eso no lo tiene. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Canarias es un territorio fragmentado, alejado, diferenciado, o sea, completamente distinto al resto. Y eso no lo estamos teniendo en cuenta en ningún momento. Sí, entonces, somos una región ultraperiférica. Entonces, vamos a ver, ¿cómo queremos hablar de que necesitamos 14 millones de euros para tener nuestras carreteras en condiciones cuando tenemos un déficit de más de 450 millones en los últimos años? O sea, a mí me parece esto ya, pues no sé, de película. O sea, ¿por qué no hablamos también? Al final no es verdad. Lo que quiero decir con esto es que no es verdad que no haya dinero. Hay dinero para unos sitios y para Canarias no ha habido. Eso es realidad y lo podemos hablar. Los números cantan, cantan. Creo que todos a diario vemos una obra que se ha llevado más del 90% de una dirección general de un ministerio de Madrid. De una obra que se está haciendo en la isla de La Palma y se ha llevado más del 90% del presupuesto total de una dirección general. En este caso la Dirección General de Costa. Una obra que no se paralizó y miren que se recibieron presiones por parte de las autónomas costeras, casi todas las de España son costeras, presiones para que la obra de la playa de Santa Cruz de la Palma se paralizara cuando los recortes, cuando en el año 2011 y principios de 2012 se tuvo que meter tijera a la obra que se llevó la totalidad y se sigue llevando la totalidad del presupuesto general del Estado en costas, en todo el territorio nacional, lo sigue llevando la isla de La Palma. Vamos a decir algo positivo del gobierno, no todo son recortes, les digo, y en diferentes comunidades autónomas miran con lupa que el 90 y tanto % del presupuesto total de la Dirección General de Costa se lo lleva una sola obra. Y esa obra la tenemos en la isla de La Palma y yo espero que lo antes posible esté terminada porque la necesitamos todos los palmeros, que es poder tener el frente de Santa Cruz de La Palma de una vez liberado y con esa playa. Sí, pero vamos a ver, podemos desviar la atención hacia lo que estás tú comentando. Pero es verdad, son datos, no hablan sino de recortes, no hablan de una obra que se lleva la totalidad. Todos los palmeros aplauden esto que estás diciendo, pero lo que no podemos aplaudir es que recibamos 54 millones de 200 y pico para carreteras, que es de lo que estamos hablando aquí ahora mismo. Lo que habría que explicar, lo que está diciendo Ángel, ¿no? Es que había un convenio de Costa firmado y habían una serie de actuaciones comprometidas en ese convenio. La única que han cumplido con esa, pero es que habían un montón de inversiones que estaban firmadas en el convenio que se las han cargado en Canarias. Y también algunas inversiones en la isla de La Palma. No, porque la isla de La Palma estaba también en la playa de Portonao y esas la han eliminado. Es que se eliminaron todas. Sí, claro, pero es que lo que ha hecho, claro, es que las tijeras de Rajoy no caben aquí dentro, es decir, claro, porque es a base de tijeretazo, de hacer una política de recorte, de destrucción del estado del bienestar, de recorte de los servicios esenciales a la población, como decíamos antes, de la educación, de la sanidad, pero recorte de cuestiones que están relacionadas con el fuero de Canarias, es decir, con el régimen económico y fiscal de Canarias. Es que cuando hablamos de las subvenciones a la desalación del agua, es que están recogidas en la ley de régimen económico y fiscal y las han recortado, las han dejado a la mínima expresión. Y si ha habido un trato, ahí poniendo los datos sobre la mesa, ha habido un trato diferenciado entre las Islas Baleares y Canarias. Concretamente con ese punto. Estamos hablando de que al final los compañeros de las Islas Baleares sí consiguieron, y no con dotes de presión, digamos, hacia el Estado. Habrán tenido que presionar. Y han conseguido esos 7 millones de inversión concretamente que, hombre, con las políticas que se desarrollan para Canarias. Es por lo que yo preguntaba antes, lo del maltrato a la comunidad, o si realmente se está velando por hacer política y si, como bien ha explicado usted antes, oiga, si hay que recortar, recortemos. La pregunta que yo me hago es, ¿se está recortando de todo el territorio por igual? Porque evidentemente hay una diferenciación en la inversión media por español entre las comunidades y eso es difícil de explicar. Eso es un problema que venimos arrastrando desde el año 78, creo. Y ya lo vamos a solucionar. A lo mejor a Ángel le gusta más que hablemos de un trato desigual en vez de maltrato. Un trato desigual. Las prospecciones en Canarias se autorizan
las prospecciones en Baleares de momento no se han atrevido a autorizarlas. No son las mismas prospecciones. Y nos tememos, sí, no son las del mismas. mismo Unas tipo. están en Baleares y otras en son las Canarias. justas. Está claro. Están a 6 kilómetros, otras a 60. Si no es un problema de Sí, distancia, es pero un problema de que unas si están en tenemos Baleares, motivo, donde gobierna el Partido ¿cuánto Popular, tardan en y allí hay llegar? una oposición frontal de todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Popular de Baleares, o el caso de Valencia, o el caso, es decir, en el litoral Los mediterráneo. rebeldes, como los llaman Claro. algunos miembros No, y del de propio todo Partido de Popular. todo el empresariado, Nunca he mientras oído esa palabra. Tampoco Entonces, está claro que De rebelde. Líder nacionalista, no, líder en el territorio nacional en Madrid del Partido Popular los calificaba así A directamente. los de Baleares de rebeldes. al No, menos, no, pero Yo, ya- si quiere, mañana mismo le busco pero, la a cita ver, exacta de la frase. será- Claro, ya empiezan a enviar el argumentario para ir preparando a la gente. Hay que decir, no, es que lo de Baleares es distinto porque lo de Baleares está más cerca. Pero más eso es cerca. así, no es Es un decir, es argumentario, que, es una claro, realidad. es que el petróleo, cuando hay un derrame, no es lo ¿Qué mismo. derrame va a haber? Es que- En cualquier caso- es que en el cualquier derrame, caso, por el derrame del favor. Golfo de Hablábamos México un rato caminó de 1000 Baleares. kilómetros. Afectó a 1000 kilómetros del litoral. El derrame del Golfo de México afectó a 1000 kilómetros. Por del concluir litoral. un tema, Miguel No, Ángel, no, y ahora a 60. Si queréis empezamos a hablar de petróleo. No, yo decía lo del trato les ruego, desigual. por favor, Sí, sí. vamos a seguir hablando sobre el trato desigual, si así lo prefieren ustedes, o el trato distinto entre comunidades, o por supuesto, como bien argumenta Ángel, que también queden todas las opciones aquí sobre la mesa, un trato igualitario y que naturalmente se ha visto por los recortes que ha tenido que hacer el Estado de una gestión anterior. Ponemos un punto y aparte, abrimos una nueva ventana en este debate para que haya un nuevo turno por cada uno de ustedes, partimos de cero. Hablamos de datos, de veracidad de los datos, de decir las cosas como se tienen que hacer y con rigurosidad, y en ese sentido me gustaría, ya que están hablando del petróleo y han abierto ustedes una nueva ventana, que no estaba para avanzarla hoy, pero bueno, si quieren la podemos tratar, ¿qué pasa con ese impuesto de 400 millones de euros? Porque, por un lado, sale el ministro del Partido Popular, José Manuel Soria, diciendo que puede ser una inversión de 400 millones de euros de un impuesto que, como le ha respondido hoy el líder de Nueva Canarias, hoy o durante el día de ayer, si no me equivoco, no existe. Pero es que además no existe en ninguna comunidad autónoma del país. Eso por un lado, y abro el turno de palabras sobre la marcha. Por otro lado, no nos olvidemos del origen de las cuestiones. Yo no fui quien calificó que Repsol y con las prospecciones en Canarias iba a generar 20.000 puestos de trabajo. Y tampoco fue Repsol la que lo dijo. Repsol salió inmediatamente desmintiendo y dijo que aproximadamente se podían generar unos 5.000 puestos de trabajo en esas 2-3 plataformas petrolíferas. Si vamos a bajar el balón al suelo y vamos a hablar de claridad, aportémosle la luz que realmente quieren los espectadores. Porque al final yo no estoy diciendo ni que sí a las prospecciones ni que no. Al final, si beneficia a la tierra, digo yo que la gente tendrá que tener la potestad o el derecho a por lo menos opinar. Y así abrimos el abanico completo con el petróleo de participación, datos sobre empleo y por supuesto esa tasa o ese impuesto que han planteado como una panacea cuando ahora mismo es irrealizable. Otra cosa es que se elabore esa ley. Podemos empezar por orden inverso al que hemos venido haciendo habitualmente y le quiero dar la palabra a Amparo. Si hablamos de 400 millones de euros en impuestos como una ley que no existe, pues volvemos otra vez al tema con el que empezábamos de la Fuente Santa. ¿Cuánto vamos a tardar en tener esa ley para cobrar esos 400 millones de euros en impuestos? Sí a la participación ciudadana, sí al derecho a que los canarios y las canarias podamos decidir sobre nuestro futuro, y más con lo que hablábamos antes, el vertido que ha habido en las costas de Gran Canaria, sobre todo por lo que se estaba diciendo, que era el lavado de un barco o de algún depósito. Con esas cosas hay que tener mucho cuidado, y más cuando no tenemos un ministro canario que se supone que tiene que defender los intereses de todos los canarios y todas las Canarias con más ganas y con más ímpetu. Ángel, concretamente el líder de Nueva Canarias decía que los 400 millones era una quimera y que los 14.800 millones sí son una realidad, los que llegan a través del turismo. ¿Cómo puede responder a esa Yo declaración? creo que todo es compatible y no hay más que ver diferentes lugares turísticos del planeta donde es totalmente compatible la actividad de hidrocarburos, petróleo o gas con la actividad turística. En Canarias, según las últimas informaciones que he visto, creo que ni siquiera se va a extraer con plataformas. Si llegara a haber petróleo o gas. Primero hay que ver si hay. Como les digo, a 60 kilómetros de las costas, no a 6 kilómetros como en Baleares. Bien, volviendo al impuesto. ¿Por qué no crear un impuesto, tal y como dijo José Manuel Soria, que haga que todos esos dineros que una empresa privada va a ganar con esa extracción
entren parte de esos dineros vía impuestos a las islas. ¿Por qué no crear un impuesto solo para esta comunidad autónoma? Se hacen leyes para comunidades autónomas específicas, se hacen incluso leyes, y voy a nombrar una ley hecha en Canarias que afectó a 3 islas, y creo que todos la recordamos, la ley especial de actividad turística de las islas de La Palma, Gomera y Hierro, una ley que reguló el turismo, o creo que todavía, no sé si todavía lo está regulando, para 3 islas. Por lo tanto, se pueden hacer leyes, no es ninguna quimera, se pueden hacer leyes que regulen actividades de impuestos o regulen impuestos en determinadas comunidades autónomas, y eso incluso se ha hecho en Canarias con leyes específicas para 3 islas. Bien, partiendo de esa base de que con esa ley pueden entrar dineros mediante impuestos a las arcas de todos los canarios, ¿por qué no dejar que una empresa que ha cumplido todos los requisitos de estudios de impacto? Por cierto, en España se hicieron 200 y tantas prospecciones durante los 7 años y tantos de gobierno socialista, se hicieron sin estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental fue una garantía, creo que añadida mediante decreto ley o ley, para todas las prospecciones que se comiencen a hacer en España desde hace unos meses. Esto del famoso estudio de impacto que realizó Repsol, no es que Repsol lo realizara porque quería. ¿Cómo va a querer Repsol realizar estudios? Estoy seguro de que no. El gobierno instó y obligó a Repsol a hacer ese estudio de impacto. Un estudio de impacto que tuvo que llevar aprobación. Y esto es un procedimiento que está totalmente reglado. Es lo mismo que cuando llega un particular a un ayuntamiento y pide una licencia. A ese particular se le exige tener esto y esto, porque está arreglado. Y a Repsol, que ha pedido ver si hay petróleo en aguas cercanas a las Islas Canarias, se le ha dicho, bien, usted podrá hacer esas prospecciones y ver si hay, y por cierto, las prospecciones se hacen en barco, nunca se hacen en plataforma, igual que la futura extracción se hará también en barco, si es que hay, y espero que haya, porque si encima, después de todo esto, pues vamos a quedar en que no hay petróleo, pues miren, pues vaya paripé. Pero también les digo, a escasos kilómetros ya Marruecos está haciendo prospecciones. Sí, ya ha sellado concretamente 2 agujeros donde no lo han encontrado. Exacto. Si no lo hay, se sellará. De momento. Lo que quiero decir es ponerlo sobre la luz también de la gente. Si existe el petróleo, por lo menos que los canarios recibamos dinero. Y ahí, dentro de mi partido, pues mi voz y la de muchos más, tendremos que exigir al gobierno de la nación, si es del Partido Popular, o al que esté en el gobierno de la nación, que cree ese impuesto que actualmente no existe para las Islas Canarias, y que entre dinero de los hidrocarburos a las Islas Canarias, que aparece con todas las garantías, hay que extraerlo. No sé lo que estará haciendo el Reino de Marruecos a escasos kilómetros de donde van a perforar a finales de este año la empresa Repsol. No sé lo que está haciendo, y yo creo que nadie en España sabe lo que están haciendo los marroquíes a escasos kilómetros. A mí sí me preocupa lo que están haciendo los marroquíes a escasos kilómetros de donde va a perforar España. No me preocupa, si no se cumplieran las garantías que hoy en día existen, me preocuparía como canario que se realizaran esas prospecciones sin garantía. Pero a mí, donde sí me está preocupando es lo que está haciendo el Reino de Marruecos acaso. Y si hay derrames en Marruecos, no va a afectar a Marruecos y a Canarias. En la misma línea, y poniendo un poco también sobre tesitura, acaba de decir Ángel Alonso, que hay algunas cuestiones que se han dicho y que no son ciertas, como que las extracciones van a ser en barco y no desde las plataformas. No es menos cierto que las confusiones vienen desde un origen provocadas por el propio ministro de Industria. No nos olvidemos de aquellas declaraciones de que se iba a utilizar la técnica del fracking, una técnica que garantizaban como segura, indispensable y avanzada, y fue una metedura de pata en toda regla cuando salieron las propias responsables de Repsol diciendo que el fracking es imposible que se utilicen a 3.500 y pico metros de profundidad, y sobre todo es una técnica que ya se ha usado en una parte de este territorio y sobre todo en Estados Unidos, y es problemática, reconocida por las propias petrolíferas. O sea que desde el origen, cuando hemos gestionado el tema del petróleo en Canarias, y ahora yo no hablo desde Coalición Canaria, Partido Popular, aquí en Canarias, hablo del ministro de Industria de nuestro país, se han cometido errores, y quizás por ahí venga la confusión para todas las personas. Miguel Ángel. Vamos a ver, yo creo que la batalla de la posición del pueblo canario la tiene perdida el ministro Soria y Repsol. Lo único que tienen ganado ellos es que los beneficios que se obtengan ahí se los va a llevar Repsol, que es una multinacional, no se quedan en España. En España pagan el impuesto de sociedad, el impuesto que pagan
cualquier sociedad, que bastante poco es, mucho menos de lo que pagan, por ejemplo, las pequeñas y medianas Estamos empresas. hablando que el capital de Repsol, como empresa española no llega al 30%. Sí, efectivamente. Y como saben que el pueblo canario mayoritariamente está en contra de las prospecciones y que los canarios nos hemos manifestado, las instituciones, el Parlamento, el Gobierno, los cabildos mayoritariamente, los ayuntamientos y la sociedad canaria en una movilización en la calle que ha sido una movilización histórica en contra de las prospecciones y diciendo que la apuesta que hay que hacer es una apuesta de futuro, es una apuesta por un nuevo modelo energético, por las energías renovables, no por las energías viejas y caducas, que además son contaminantes, que están generando un daño terrible al planeta con la contaminación y con todo el tema del cambio climático. Hay que apostar por las energías limpias, por la energía eólica, por la energía fotovoltaica, por la energía hidráulica, por la combinación de ambas como se ha hecho en la Isla del Hierro. Pero este ministerio va en sentido contrario a lo que debería ir la historia. ¿Y qué hacen para intentar convencer a los canarios? Utilizar dos grandes mentiras. Una, la de los puestos de trabajo. Una, decir, vamos a crear 5.000 puestos de trabajo. Eso es lo que tiene Repsol en todo el mundo. Los 5.000 puestos de trabajo es los empleos que Repsol tiene en el mundo. Y recogido. Y ahora lo va a poner en una sola refinería. Eso lo ves en la página de Repsol. En la página web de Repsol. Da empleo a muchas más de 5.000 personas. Yo te escuché, es decir, eso no cabe en los barcos, eso que va a hacer las profesiones, no cabe ni poniéndolos en camarote de 5 alturas. No caben las 5.000 personas. Bueno, en fin. Y después ellos hablan de empleo inducido y de empleo indirecto y tal. Nada. Esa es una gran mentira. Por tanto, que la utilizó además Brufau, el presidente de Repsol, cuando estuvo en Canarias, faltándole desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de una Canarias, el respeto a los canarios. Como si nosotros nos fuéramos a vender por un plato de lentejas, que no queremos petróleo, que no queremos que se hagan prospecciones, que queremos que se haga una apuesta por las energías limpias y renovables, que queremos que se haga una apuesta de futuro y no una apuesta por una energía caduca. Eso es lo que han dicho el pueblo canario mayoritariamente. Y luego ahora viene la segunda gran mentira, que es la mentira del ministro Soria. No existe ese impuesto. Por tanto, si no existe, ¿cómo se puede hablar de que se van a recaudar 400 millones de un impuesto que no existe y que además iría a agravar un hipotético, cuando el propio Ángel decía, si llegara a haber petróleo? Es decir, si no se sabe que va a haber petróleo, ya él está cuantificando cuántos petróleos se va a extraer, qué impuesto se va a grabar sobre esa extracción, sobre esa producción y cuáles son los ingresos para intentar engañar a los canarios diciendo que eso van a haber 400 millones de ingresos a la comunidad autónoma. Eso es falso, no existe. Y si hubiera voluntad de crearlo, el gobierno que además gobierna a base de rodillazo, de decretos leyes, que lleva solo a convalidar después al Parlamento utilizando la mayoría absoluta, sin ningún consenso con las comunidades autónomas ni con el resto de fuerzas políticas, lo había creado ya. Es que ya salió el propio presidente Repsol ayer desmintiendo al ministro, diciendo que bueno, que ese impuesto no existe y que de crearse había que discutirlo y negociarlo. Y estos son los que mandan, porque aquí ha existido lo de la puerta giratoria, porque sabemos dónde están los antiguos presidentes de gobierno y un montón de ministros trabajando ahora para las empresas, trabajando para las empresas del petróleo y trabajando para las empresas del gas. Y nosotros decimos ni petróleo ni gas. Energías renovables, eso es lo que decimos desde Nueva Canarias. Y empiezan algunos más a opinar lo mismo. Y yo creo que debería ser la posición, deberíamos reconsiderar incluso, en el caso de Canarias tenemos una discrepancia con el gobierno de Canarias en relación a la energía. Decimos que las directrices que se están tramitando, que están ahora en el Parlamento de Canarias, las directrices energéticas, hay que modificarlas porque hacen una apuesta por el gas. Y nosotros decimos que si se apuesta por el gas no tendremos energías renovables hasta dentro de 20 o 30 años. Que la apuesta hay que hacerla ahora, por las energías renovables, por las energías limpias. Eso es lo que defendemos desde Nueva Canarias, y lo otro son, pues, intentando engañar a la gente para intentar cambiar el estado de opinión, que es contrario mayoritariamente a esas prospecciones petrolíferas. Sergio, en ese sentido, y acabando el turno en esta nueva ventana petrolífera que hemos abierto aquí hoy en controversia, y que además no estaba prevista, ya que han traído el tema sobre la mesa, pues que los ciudadanos tengan otro punto de vista, ¿cómo valora también esas voces autorizadas del Partido Popular? Hablo en este caso de una persona que ha sido senador, Antonio Larcó, que menciona concretamente que los turistas vienen con petróleo, que los hoteles funcionan con petróleo y que al final el petróleo, aunque sea una energía caduca, domina el mundo. ¿Cómo puede responder a esas declaraciones y sobre todo opinar en el origen de lo que estábamos hablando, esas tres vertientes que hemos pronunciado y que quiero recordar a los ciudadanos? Por un lado, las prospecciones en sí mismas, la participación ciudadana y los posibles beneficios o no
que podría dejar en esta tierra. Bueno, el señor Antonio Larcó es integrante, miembro del Partido Popular y todos sabemos la apuesta que está haciendo el Partido Popular por la energía que quieren para Canarias, lógicamente apostando por el petróleo. Entonces, pues, bueno, nada más que decir sobre ese tema, está todo dicho, completamente dicho. O sea que sí quiero apuntar diferentes cuestiones a lo que hablaba Ángel antes. La primera de todas, hablaba Miguel Ángel de que en Canarias están aprobadas las prospecciones y todavía en Baleares no. Ángel decía que la distancia era diferente. Y bueno, yo quiero apuntar que bueno, hay que decir toda la verdad, es decir, la distancia en Canarias está desde los 10 kilómetros hasta los 60, aunque se vayan a hacer ahora 60, están autorizadas desde los 10 kilómetros hasta los 60. Y si no me equivoco, en Baleares, desde los 6 hasta los 35 kilómetros. O sea, al final, eso no debe ser un dato para aprobar o no aprobar ese tipo de prospecciones, ¿no? Por el peligro que conlleva. En segundo lugar, yo creo que estamos hablando de hipótesis, o sea, de nada certero. Es decir, esos 400 millones, esos 5.000 puestos de trabajo, estamos hablando de cosas que no se pueden demostrar. Lo que sí se puede demostrar es que la economía canaria depende, en más de un 30% del Producto Interior Bruto depende del turismo. Y que, lógicamente, está claro que nadie puede decir, a día de hoy, nadie puede tener la certeza de que perforando no se produzca lo que se produjo en México. Y yo creo que nadie duda de que si eso ocurriese, afectaría al turismo. Está claro también que el agua que bebe la población en Lanzarote y Fuerteventura es agua del mar. ¿Cómo afectaría esto a la población? Es otra cuestión que en otros programas ya hemos puesto sobre la mesa. O sea, con el tema de las cuestiones de los puestos de trabajo, es que ni siquiera refinando el petróleo que se pudiese sacar de ahí, lo podríamos hacer en Canarias. La única refinería que hay en Canarias es propiedad de Cepsa. Se encuentra en Santa Cruz de Tenerife. Y con respecto al estudio de impacto ese del que hablábamos antes, hay voces que dicen que no es fiable. Hay cosas que no se recogen, por ejemplo, el tema de que es una zona con sismicidad y que eso puede provocar pues un problema. Estamos hablando de que las catas esas se van a hacer a más de 2.500 metros. 3.000 también. Entonces, más de 3.500 metros. O sea, imagínense que haya una sacudida. Es que a día de hoy nadie garantiza que eso no pueda ser un problema muy, muy grave. Amparo ponía antes el ejemplo de lo que pasó con la limpieza de la sentina de un barco petrolero en las costas de Gran Canaria. O sea, eso a una escala, el trocito de costa que afectó, y vimos cómo quedó aquello. O sea, que esto al final es un problema mucho más grave de lo que se está planteando. Por eso preguntaba yo inicialmente, porque al final estamos hablando de condicionar el futuro de un territorio. Tenemos un ejemplo concreto cuando sucedió la tragedia del Prestige en Galicia. ¿No es el momento para que la ciudadanía también pueda opinar y que no quede el futuro en manos de unas decisiones políticas, sino que la gente también se implique en la decisión de si realmente queremos o no queremos petróleo para esta tierra? ¿No sería más fácil? Eso sí que sería regeneración democrática. Pero a ver, una cosita. Eso una sería ¿Y qué problema hay en autorizar al gobierno de Canarias en una consulta según Miguel Ángel popular, ha que no dicho le varias veo veces que complicación? esa consulta no es necesaria, porque según Que no es Miguel Ángel, necesaria que la gente no, opine. escúchame, déjame terminar de solo una frase. Según Miguel Ángel, ha dicho hoy durante esta noche ha dicho varias veces que toda la sociedad canaria, él ya da por hecho que toda la sociedad canaria y todos los colectivos están en contra de investigar si hay o no petróleo. Ahora termino. Yo solo es que quiero decir que entonces esa consulta no es necesaria, porque si todos los canarios, él está seguro de que todos los canarios opinan eso, ¿para que hacemos la consulta? No, yo no he dicho todos los canarios. Yo dije la poner orden en el representación. debate, es que Sergio no había concluido, he querido que él intervenga porque ya se había lanzado, pero Sergio... Simplemente hacer un apunte sobre esto, ¿no? Bueno, tal vez para el Partido Popular no sea lo mejor hacer esa consulta. Lo que yo creo que Miguel Ángel ha querido decir es que ha quedado claramente demostrado cuál es la opinión mayoritaria de los canarios con respecto a este tema. O sea, no que no sea necesaria una consulta. O sea, ¿cuál es el miedo del Partido Popular a que haya una consulta en Canarias y que la gente opine? Al final los que vivimos aquí, si ocurre esa tragedia, a quien le va a afectar es a nosotros. No va a ser ni a Soria en su ministerio en Madrid, ni al presidente Repsol. Va a ser a todos los canarios. Por lo tanto...
No entiendo cuál es el miedo. También No, hubo yo- algún yo- comentario so- de algún dirigente del Partido Popular diciendo que si había un vertido, pues se crearía empleo. Desafortunadas Solo una declaraciones, aclaración, eso. solo una Desafortunadas Muy declaraciones. Una aclaración, cuando yo me refería a Muy que buena matización. mayoritariamente el pueblo canario se ha manifestado en contra, es que el Parlamento de Canarias, que representa la voluntad popular, se ha manifestado mayoritariamente en contra. La mayoría de los cabildos de Canarias que han sido elegidos democráticamente por el pueblo se han manifestado en contra, salvo el de Gran Canaria. La mayoría de los ayuntamientos de Canarias se han manifestado en contra. La mayoría de las organizaciones sociales, económicas, políticas, en contra. Y el pueblo canario, 200.000 personas que salieron a la calle. Entonces yo no digo cuál va a ser el resultado, pero qué miedo tiene. Convoquen el referéndum. Convoquen el referéndum, convoquen la consulta popular para que los ciudadanos canarios, sea el pueblo canario el que decida si estamos dispuestos a correr ese alto riesgo. Porque el petróleo en Canarias, es el turismo. Y eso no lo digo yo, eso lo decía el señor González Pons, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, cuando se refería a las prospecciones petrolíferas en Valencia. Porque él es de Valencia. Y decía, nuestro petróleo en Valencia, en la costa del Mediterráneo, nuestro petróleo es el turismo. Y en Y él Canarias. se oponía a las Canarias. prospecciones, y se opone a las prospecciones petrolíferas en Valencia, igual que se oponen en Baleares, pero en Canarias no. Canarias, como somos un pueblo que estamos alejados, estamos aquí, somos una región ultraperiférica, Somos y algunos diferentes. somos diferentes, eso, por eso es el trato desigual en lo positivo. que tú decías antes. Les recuerdo también tratos No, no. desigual. Mire, voy a nombrar un trato desigual favorable. Plan de actuaciones específico para la isla de La Palma. Lo tengo sobre la mesa, hoy no hemos hablado de ello, pero es un plan que aprobó por decreto, llamémosle por decretazo, el ministro Soria, un plan específico para la isla de La Palma, inyectando dinero, iniciativas emprendedoras, todo lo que se presentó. ¿Cuánto dinero? Si están hablando, Vamos a hablar de está hablando eso. del chocolate del Vamos loro. a hablar de eso Chocolate. ahora. De eso podíamos hablar. Lo digo porque Pero lo si nos tenemos, es lo recortan- que teníamos y el petróleo Claro, lo teníamos Nombremos preparado también y nos ha de- condicionado un poquito el debate. Decretazos en positivo. No, Cuando que solo es hablamos- positivo. En cualquier caso, Positivo no. Ángel, No si positivo. a mí me lo ¿Cómo va a permite ser como positivo? conductor del programa, creo que legislar o realizar política en base a decretos, leyes, positivos o negativos para un territorio, no es lo correcto, porque al final ya bien dice la Constitución que los decretos ley deben de ser utilizados en clara urgencia y necesidad y no como una norma habitual aprovechando una mayoría absoluta. Antes pronunciaba Miguel Ángel Pulido, y estoy totalmente de acuerdo con él, supongo que ustedes tres también, que con el consenso se podría obtener un mayor beneficio, porque al final el Partido Popular gobierna para todos, gobierna para las personas que le votaron y también para las que no. Dicho esto, y por cerrar capítulo, que con el petróleo, me gustaría también hablar otro asunto controvertido y que tampoco estaba en el guión, pero que se me ha ocurrido a mí en medio de este debate y de sus exposiciones. Lo he apuntado aquí, leyes especiales en territorios específicos. Se puede legislar de una manera determinada para territorios específicos. Concretamente, Ángel Alonso especificaba una ley que afecta a 3 islas en un beneficio concreto. Yo hablo de AENA. Desde el Gobierno de Canarias se ha solicitado el poder regular o gestionar los aeropuertos canarios, ya que se quiere hacer una participación privada, una venta del 49% del capital, cuando en el origen realmente era del 60%, ahora lo han planteado de una nueva manera y lo han cambiado al 49%. Recogiendo el testigo que Ángel Alonso ha puesto sobre esta mesa y en base a las declaraciones públicas que el propio Parlamento ha trasladado al gobierno estatal, se entiende que la gestión de AENA ya no es estatal y por tanto, tal y como dice el artículo del Estatuto de Canarias, ¿debe el gobierno de Canarias gestionarlo? Porque hablamos de los aeropuertos de mayor rentabilidad de toda la red de AENA, en todo su conjunto, y que si miramos incluso en el global, solamente hay 3 aeropuertos que tienen cierto déficit, sobre todo el de La Palma, y muy vinculado al tema de la inversión que también se realizó, pero que el resto son totalmente positivos los datos que se obtienen y que sería una rentabilidad importante. ¿Puede abrirse un abanico de inversión nuevo para el Gobierno de Canarias? ¿Ven correcto que el Gobierno de Canarias pueda gestionar los aeropuertos canarios? Lo digo en los términos que usted antes alegaba, leyes especiales en territorios específicos. ¿Podríamos catalogarnos como un territorio específico y especial de cara a poder regular los aeropuertos de esta manera? Si quieren empiezo yo. Sí, por porque supuesto. fui el que nombró leyes ya específicas Sí. creadas por comunidades autónomas para determinados territorios dentro de esa comunidad. Recordemos esa ley turística especial para las 3 islas de La Palma Brillera.
¿por qué no hacer esa ley? ¿Por qué no primero crear esa ley que regule ese impuesto de hidrocarburos? Bien, podemos hacerla para el territorio canario. Claro que Canarias es diferente, claro que Canarias tiene su régimen económico y fiscal diferente al territorio peninsular, claro que Canarias podría tener gestión de los aeropuertos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer esa ley? Yo pondría sobre la mesa un documento matriz que regulara que los aeropuertos estuvieran en manos de los canarios, ¿por qué no? Y creo que estoy seguro que lo compartimos, sin haberlo escuchado, estoy seguro que todos compartimos eso. ¿Por qué no hacer regulaciones legislativas específicas para Canarias? Con ese impuesto, con los aeropuertos, estoy seguro de que sería beneficioso. Has nombrado varios aeropuertos canarios que dan beneficios. ¿Por qué no esos beneficios repercutan directamente en las arcas canarias? Yo por mi parte, y sin haber escuchado la versión oficial del partido, que está en la línea de crear legislaciones especiales para comunidades autónomas, yo no le vería ningún problema. Antes nombraste los de los decretos ley y me quedó en el tintero de que para mí la isla de La Palma necesitaba con urgencia, nombrabas la Constitución española dice que los decretos ley se tienen que aplicar cuando son de extrema necesidad. La isla de La Palma necesitaba de forma urgente. Pero no lo decía en base a ese decreto, que por supuesto, fíjese que por adelantado ya le decía, fuera en positivo o en negativo para un territorio específico. Pues, en este caso yo lo aplaudo, la gestión me refería a la política en general, porque al final es verdad que se está basando en muchos decretos ley durante el periodo que va esta legislatura. Porque ha habido muchas urgencias a las que poner solución en este país, y una de esas urgencias era la situación en que se encontraba la isla de La Palma y que se encuentra todavía. Y el PAE, el Plan de Actuaciones Específicas aprobada por decreto por el ministro, tampoco será lo que solucione la isla de La Palma, pero será un parche más a un neumático lleno de agujeros, y hay que ir poniendo parches, algunos de ellos por decreto, para ir solucionando problemas. Y les digo, por mi parte, crear legislaciones para determinadas comunidades autónomas, no veo ningún inconveniente, y que los aeropuertos estuviesen en las islas. Pero seguimos con el tema de las leyes especiales para poder... Son leyes especiales lo que estamos... Dice, Ángel dice, el plan de actuaciones específicas, pero eso es una verdad media. Hay que decir, Canarias tenía un convenio para la modernización y la mejora de la competitividad turística de 50 millones de euros anuales. Ese convenio estaba firmado y el primer año se incorporaron 50 millones en el último año del gobierno de Zapatero. Y luego el gobierno del Partido Popular, en los 3 años que lleva, no ha puesto ni un euro. Y entonces nos quitan en 3 años nos han quitado 150 millones de euros para la mejora, modernización y la mejora de la competitividad turística. Y ahora viene a darnos como el que te quita la bolsa, pero después te viene con un caramelo de 1 o 2 millones de euros para decir que va a ser un plan de actuaciones específicas. Eso hay que decir toda la verdad. Toda la verdad, pues si nos da 2, nos sigue debiendo 148 millones de euros a Canarias de un convenio que estaba firmado que también se incumple. Y efectivamente, el gobierno del Partido Popular, si quisiera poner un impuesto, pues que haga el Real Decreto, pero no lo hace. Eso lo venden en los medios de comunicación para engañar a la gente. No, porque ya decía el presidente Resol que incluso tenían que pactarlo. Estudiarlo. Sí, y que tenían que negociarlo. Que tendrían que negociarlo. Si se atreve a decirle a un señor ministro, no, mire usted, eso que usted está diciendo de ese de historia, ya lo veremos. Pero lo otro lo vende, porque es que hay que vender para ver cómo convencemos a la sociedad canaria de que eso va a ser la panacea y de que eso nos va a traer unos beneficios prácticamente enormes. 8 minutos de programa. Quiero también traer a la mesa algunos temas, porque nos hemos desviado con 2 cuestiones que estaban preparadas. Les pido un poquito de brevedad para que Sergio y Amparo puedan también respondernos. Solo termino con lo de los aeropuertos, porque ya lo debatimos un día. Los aeropuertos, el Partido Popular no va a hacer lo que dice Ángel. El Partido Popular ya ha dicho que va a privatizar el 49%. Eso lo ha recogido y ha modificado ya a través de la famosa ley ómnibus, convertir a aeropuertos españoles en una sociedad anónima para ir a la privatización. Y cuando se privaticen, lo que va a privar, el principio que funciona es el principio de rentabilidad. ¿Y eso es malo? No. Eso es malo, no. Eso cuando en un territorio como este, en un territorio en el que estamos hablando, a lo mejor estamos abriendo la puerta que se puedan cerrar algunos aeropuertos. En ese propio Real Decreto se dice que no, fíjate, porque no estamos hablando de un servicio distinto, estamos hablando de un territorio fragmentado. En ese propio Real Decreto dice
que no se podrán cerrar aeropuertos que tengan un valor superior a 20 millones de euros. Es decir, ¿qué va a pasar con el aeropuerto de La Gomera o el aeropuerto del Hierro? Pues que podrán cerrarse porque no tienen un valor inferior a 20 millones de euros. Eso que ya, en el caso del Hierro, operan con un sistema concreto que se supone que ya les sí, está... No, pero no son rentables, porque claro, en un rentables aeropuerto no son, que funciona, está, y menos de La Gomera. Está claro que no son está claro, rentables. hay 3 aeropuertos en Canarias que son deficitarios, pero el conjunto de los aeropuertos de Canarias, antes de impuestos y de amortización de las inversiones que se han hecho, el año pasado, 2013, dieron 200 millones, un poco más de 200 millones de euros de beneficio. Lo que nosotros decimos... Son los segundos más rentables de la red nacional, ¿eh? Claro, tenemos margen. En el conjunto. Tenemos margen para cumplir el compromiso con los vecinos de Ojos de Garza y empezar a hacer la reposición de las 1000 familias que viven ahí, que llevan más de una década condenadas a un expediente de expropiación sin poder, viviendo en una inseguridad jurídica absoluta, que estos días terminaba una huelga de hambre para firmar el convenio. Tendríamos recursos para reducir las tasas aeroportuarias y hacer más competitivo. Lo que hay que hacer no es obtener más rentabilidad para unos cuantos amigos. Por tiempo necesito que vayas concluyendo, te entiendo por eso, perfectamente. Sino reducir las tasas, hacer más competitivos los aeropuertos, atraer nuevas líneas, que es lo que necesita precisamente La Palma. Eso nos permitiría tener margen para decir, pues en el caso de La Palma vamos a reducir las tasas aeroportuarias para conseguir que vengan nuevas líneas, nuevas compañías e incrementar la conectividad de la isla, que bastante falta hace para el desarrollo. Se está planteando algunas iniciativas que se puedan aprovechar los propios turistas de la subvención del residente para poder traer turismo. Que ya hemos hablado aquí también. Que la hemos hablado en otros programas. Sergio, en la línea que hablábamos de esas legislaciones especiales para territorios específicos, ¿qué opinas sobre la red de AENA? No, vamos a ver, yo estoy de acuerdo, pero lógicamente no es que esté de acuerdo, es que yo apuesto por legislar específicamente para los territorios. Los territorios tienen su propia idiosincrasia y todos no necesitan lo mismo. Lógicamente, yo apuesto porque ese 49% de los aeropuertos se quedase en Canarias. De hecho, creo que el propio Estatuto de Autonomía recoge que si eso ocurriese, Canarias tendría la potestad para poder exigirle al Estado que por lo que lo ha hecho. Efectivamente. Aquí ocurre lo que estaban comentando antes algunos compañeros, es decir, el principio de rentabilidad es lo que va a primar. Si es una empresa privada la que se hace cargo de eso, a ver qué va a pasar. Nosotros no vivimos en Madrid, ni vivimos en Sevilla, ni vivimos en Valencia. Vivimos que para ir de La Palma a Tenerife tenemos que utilizar... recordemos aquella frase famosa de los canarios vuelan mucho. Entonces, sí. A lo mejor hay que estar en Canarias para entender por qué los canarios volamos tanto. Pero continúe, disculpe. No. Es que me acaba usted de dar... En ese sentido, lógicamente... yo apuesto, y Coalición Canaria ha dejado claro que apuesta porque quién mejor que el propio territorio canario el que gestione ese 49% en caso de que finalmente se decida no privatizarlo. Amparo, ¿en la misma línea? Yo sí seré breve. Leyes especiales para territorios específicos. Sí, porque tendríamos que estar hablando de descentralización desde Madrid en este caso, y que seamos nosotros también capaces de ciertas cosas pues de gestionarlo nosotros, como pasa con la discusión que hay ahora con los parques nacionales, como sería con lo que estamos hablando también de AENA, y como recordaba también Sergio y tú mismo, que está recogido en nuestro Estatuto de Autonomía. Y claro, pero pensando en lo que somos, por ejemplo, en Canarias, somos un territorio específico, somos un territorio fragmentado y tendremos que buscar el beneficio de todas las Islas Canarias en general y de La Palma en particular. Claro que sí, a leyes especiales para territorios específicos, sí. Bueno, yo tengo aquí muchos temas, se van a quedar fuera, les voy a dar un turno de palabra para que ustedes ya a modo individual cierren el debate de esta noche en base a todas las cuestiones que se han hablado, no sin antes mencionar, ya que has abierto ese camino, precisamente el de las transferencias de los parques nacionales a los cabildos de la isla, que reclaman que se está dilatando esto en el tiempo. ¿Son los cabildos los mejores para gestionar los parques nacionales? Lo pregunto yo aquí en el aire, si ustedes ahora en la reflexión quieren incluir la parte de la respuesta. Es de vital importancia para La Palma y evidentemente es uno de los mayores reclamos y mayor característica de nuestro patrimonio, pero ¿quién paga la factura? ¿Dónde está la ficha financiera? Son algunas de las cuestiones que, por ejemplo, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha avanzado en unas declaraciones. Se ha avanzado, pero en materia de financiación hay un escollo importante, dijo Carlos Alonso. Claro, son casi 18 millones de euros que quieren que se repartan entre ayuntamientos y cabildos. Ahí viene una problemática interesante, y lo que yo planteo, siendo un parque nacional,
quizás serían los cabildos los mejores competentes o sería mejor el Estado como se ha venido haciendo hasta ahora. Y ya les digo, son unas reflexiones que dejo en el aire, igual no van a tener tiempo de responderla porque el tiempo, si me han visto mirar así, he estado mirando el reloj muy atentamente, que muchas veces me reclaman el tema del tiempo, sobre todo las personas que se sientan aquí. Espero que hoy se hayan podido expresar como ustedes consideren y en igualdad de condiciones, y les ruego que ahora volvamos al orden anterior y que comience Sergio. Vamos a ver, yo en materia de territorio creo que son los cabildos, pero no solamente en cuanto a parques nacionales, sino a las competencias en general, los que deberían pues tener las competencias completas, ¿no? De hecho, bueno, creo que las competencias en parques nacionales ahora mismo están delegadas a las comunidades autónomas, Sí. ya no es el ministerio. No, pero a su vez la propia... Exacto, es correcto. Y a su vez el propio Gobierno de Canarias, a través de un decreto, delegaba en los cabildos. Sí, sí, Lo que pasa es que había ahí una sentencia pendiente de una reclamación particular, de un abogado concretamente, que estaba paralizando que esas transferencias fueran ejecutadas. El Tribunal Superior de Justicia al final ya ha cerrado y concluido que debe ser así, y ahora mismo los cabildos las están pidiendo a gritos. Lo que pasa es que, evidentemente, no solo es transferir la competencia, sino dotar la ficha financiera. Efectivamente, sí a la competencia de los cabildos, siempre y cuando vaya acompañada de esa ficha financiera, lógicamente. Porque entiendo que un parque nacional, por ejemplo, el Parque Nacional de la Caldera Tauriente de esta isla, pues puede suponer un beneficio brutal para la propia isla. Entiendo además que los parques nacionales no están explotados debidamente. Es decir, antes hablábamos aquí de una tasa turística y bueno, yo creo que pues los parques nacionales, el caso de la Caldera de Tauriente, si el cabildo tuviese competencias, aportaría muchos beneficios económicos si de alguna forma se pudiese establecer una tasa para poder visitarlo, por ejemplo. Yo también quiero plantear, en esa misma línea, si al final esta cuestión, esta duda administrativa, estos tiempos, ha estado la justicia también de por medio, ahora piden que no haya agilidad en la transferencia. Mi razonamiento va más allá que buscar la confrontación entre administraciones, ni mucho menos. Lo digo porque, y desde una forma sana, sana, coherente, desde Canal 11 La Palma, puede ser que al final estas circunstancias en las que estamos viviendo perjudiquen a los parques, se vea perjudicado el propio parque. Bueno, yo en primer lugar tendría que decir, las competencias se transfieren del Estado a las comunidades autónomas porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que así lo dice. Es decir, hay varias comunidades autónomas que presentamos un recurso de inconstitucionalidad, ese recurso se ganó y por tanto se tuvieron que transferir las competencias del Estado a la comunidad autónoma. Cuando se hace la transferencia del Estado a la comunidad autónoma se transfieren los medios materiales, los medios humanos y se transfiere con una ficha financiera. Lo que pasa es que después el Gobierno de Canarias, cuando llega la etapa de los recortes, empieza a recortar la ficha financiera y empieza a recortar los recortes que se hacían en los presupuestos de la comunidad autónoma siguiendo las políticas de la Troika y del Estado, se aplicaron también en el caso de Canarias a los parques nacionales. Por tanto, ese es el problema que hay ahora, que los cabildos, y a mí me parece razonable que los cabildos planteen, primero, que se transfieren las competencias, porque los cabildos tienen competencias para gestionar todos los espacios naturales en cada una de las islas. Los parques nacionales son un espacio natural. Los más emblemáticos son como las catedrales de la naturaleza en las 4 islas donde existen y, por tanto, debería haber una unidad de gestión de todos los espacios naturales de la isla. En el caso de La Palma, aproximadamente el 40% del territorio. ¿Qué ocurre? Que como la ficha financiera con la que el Estado lo transfirió, el Gobierno de Canarias la ha recortado, los cabildos están diciendo ahora que con la ficha financiera actual no, sino con la que se transfirió del Estado, que es volver a recuperar los fondos que habían para la conservación, para los servicios de mantenimiento, de limpieza, para los servicios contra incendios que hay que contratarlos y son recursos importantes todo cuando llega la época de los incendios. Por tanto, yo soy partidario de la transferencia a los cabildos y además que se transfiera con la ficha financiera. Y solo lo último, leyes específicas, ya las hay, lo que pasa es que no las cumplen. Tenemos la Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que es la ley después del Estatuto de Autonomía más importante. El REF. El REF. Correcto. Y lo incumple. Pero eso lo abordaremos en otra conferencia porque se nos va el tiempo. Ángel, si no se va a poner a replicar y no me responde a mí lo mismo. Lo que había que pedirle... Yo ahora no le he replicado nada. Lo que había que pedirle no que hagan otra, sino que cumplan la que está. Que cumplan la que está. Bueno, fuera de tiempo, a ver cuánto tiempo me dejan a mí. Bueno, voy a intentar ser breve. Está claro, las transferencias a cabildos en temas que está llevando ya la comunidad autónoma, yo creo que no son malos. Y hay una transferencia que es una papa caliente que tenemos en Canarias, que es el urbanismo. La famosa CODMAC insular. Yo creo que más que los parques nacionales, que bueno, no están siendo tan mal
controlados desde la comunidad autónoma, hay algo que sí demanda, por lo menos el Cabildo de La Palma, y que creo que es necesario tener ya la regulación o el control total urbanístico de los diferentes planes generales y diferentes instrumentos de ordenación desde la isla de La Palma, para que mucho de lo que sale de aquí ya consensuado en nuestra isla, consensuado en los ayuntamientos, no se vea con parálisis desde otra administración como puede ser el Gobierno de Canarias o la CODMA del Gobierno de Canarias, que al fin y al cabo es lo mismo. Por lo tanto, para ser breve, transferencia sí, pero en este caso la papa caliente que tenemos y que tenemos que transferir ya es el urbanismo a los cabildos. ¿Y Amparo? Transferencia de los parques nacionales, de lo que estamos hablando ahora mismo, a los cabildos, sí, por supuesto, pero acompañado de su ficha financiera, y también los cabildos tendrán que ser consecuentes que esos parques nacionales están en territorios municipales. Habrá que contar con los ayuntamientos también para eso. Sobre todo porque muchas veces son los que asumen grandes gastos. Ya lo decimos que hay algunos que no ven con muy buenos ojos los propios parques nacionales el que estén en su municipio en el sentido financiero, entiéndaseme bien. Hay muchas cuestiones que se me quedaron fuera. Quería hablar de si el Partido Socialista Palmero anda con cierta estabilidad o no. ¿Siguen las cuestiones, los calderos al fuego y revuelto en ese sentido? Por los temas de la gestora se me ha quedado fuera. También de la propuesta del señor Perestelo, que pedía la subvención al transporte de mercancía, que bien mencionaba antes también Miguel Ángel, por la vía marítima, que se abona al contratar el servicio. Evidentemente quería hablar de las buenas iniciativas como la presentada por el Cabildo, que anuncian el desarrollo de un centro de excelencia de gestión de innovación para las pymes, con 2 proyectos, concretamente la Factoría de Innovación de La Palma y también el Smart Destination La Palma. Son propuestas con gran renombre y que luego al final, con nombres rimbombantes y que luego al final quedarán en papel mojado, o realmente pueden impulsar el mercado. Los analizaremos evidentemente en otra controversia. También queríamos hablar del proyecto Antares con Smart City, esos 22 edificios que quedan conectados y van a suponer un ahorro a nivel general en la gestión municipal. Pero es que me estoy quedando sin tiempo, pero no antes, quería preguntarle yo a Ángel, al final si el lunes vivió un momento de tensión. ¿Tuvo usted un momento de tensión? ¿Hubo un chivato suelto en su municipio? No, para nada de tensión. Eso fue, yo creo que ha sido la anécdota de lo que llevamos de verano en el municipio. Que yo creo que podemos ver alguna fotografía, a ver si nos la ponen. Ahí está. Ahí está el ejemplar. Como ven, estaba por la zona comercial abierta de Breña Alta. Yo aprovecho para decir que si el chivato estuvo por entidades bancarias del municipio y por diferentes tiendas, pues invitarles a todos que por algo sería que el chivato se paseó por nuestro municipio. Nada, no fue un momento de tensión, sino fue una anécdota. Era por poner un poco el toque de humor al cierre del programa. Sí hubo personas que lo confundieron incluso hasta con un burro cuando llamaron al ayuntamiento y bueno, enseguida se devolvió a su dueño. Esto lo que tiene es ese conflicto que hay siempre entre lo rural y lo urbano, entre convivir en donde antes, hasta hace no mucho, las cabras las teníamos en las casas. Yo me crié en una casa donde teníamos las cabras en el pajero, que estaba a escasos metros de donde yo dormía, y eso es lo que hay hoy en día. Pues perfecto, pues muchísimas gracias por la anécdota, por querer contarla aquí en Canal 11 La Palma, y a ustedes advertirles un mensaje de prudencia. No hagan caso de todos los mensajes que caminan por las redes sociales. La veracidad de los mismos en muchas ocasiones dan a confusión y a que se pueda generar cierto caos. Hablo concretamente de ese mosquito que ha llegado a Canarias y que propaga el dengue. Para empezar, Canarias es pionera, ejemplo de controles de plagas, sobre todo en base al dengue, y a ese mosquito concretamente que no está en nuestro territorio, aunque sí está en la península. No hagan caso, tengan ustedes prudencia, se saturó el SECOE. A veces los mensajes por redes sociales no nos llevan sino a confusión y a situaciones de nerviosismo. Ha pasado con el petróleo en Tenerife, que ha caminado por ahí también en redes sociales, cuando es una situación totalmente falsa. Asegúrense de informarse por los canales oficiales y aquellos que le permitan y les den siempre una rigurosidad. La información, ante todo, tiene que ser veraz, rigurosa y con responsabilidad, y así queremos hacerlo aquí en Canal 11 La Palma. Les quiero agradecer a todos esta noche que hayan venido aquí, que hayan participado de este debate, su debate, el debate de todos los palmeros, y emplazarles a otra ocasión. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches y muchísimas gracias por invitarme. Nada, a ustedes por estar aquí. Ya saben que Canal 11 La Palma es La Palma, nos consideramos, somos La Palma porque queremos ser la casa de todos ustedes. Vivimos y hacemos esta tele por y para ustedes. Les emplazamos a dentro de una semanita con otro debate en controversia.